Bien, vamos a compartir la palabra Primera de Crónicas, capítulo 17, del verso 16 al verso 25. Es un poco extenso el texto, entonces voy a leer los dos primeros versos, versos 16 y 17, y luego conforme vamos desarrollando vamos a leer el resto de los versos. Dice la palabra del Señor: Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. La palabra que hoy compartimos es amplio, está en el contexto cuando ya el rey David ha sido engrandecido, su reino ha crecido en gran manera, diríamos está en la cima de todo su esplendor, ¿no? Y mirando este texto podemos ver que aun cuando él se encontraba en todo el éxito, el esplendor, no olvidaba su origen, como muchas veces las celebridades suelen olvidarse, ¿no? Hay un jugador en la liga, en el Liverpool exactamente, que juega, que se llama Sadio Mané. Él es senegalés y cuando tenía 2-3 años se recuerda jugando la pelota, y como sus papás no tenían dinero para mandarlo al colegio, entonces solamente él jugaba mañana, tarde y noche. Y esa fue su infancia. Y después del Mundial de 2002, al ver que su selección estuvo entre los cuartos lugares, entonces jugando y justo junto a Francia, eso fue para él, diríamos, la visión de su vida, algún día verse jugando por su selección en un Mundial. Y no tenía los recursos como poder probarse, ¿no? Así que a través de un tío y algunos conocidos, poco a poco fue, diría, siendo promovido. Y finalmente terminó jugando en Europa, ¿no? En el Liverpool. Y estando ahí con todas las comodidades y dinero que gana, él es reconocido casi por todos por su sencillez y humildad. Y él nunca se olvida de su origen, desde donde él surgió y hasta donde él ha llegado. Eso lo lleva a ser sencillo y humilde, como dije, ¿no? Y tiene gran amor por su pueblo de origen, hace mucha ayuda social ahí y no se da todos los lujos que quizá otros compañeros de equipo o estrellas de fútbol lo hacen. Él con perfil bajo y hace grandes cosas en el lugar del cual vino, ¿no? Sin olvidarse desde donde él surgió. Y pensando en este jugador también podemos pensar en el rey David, ¿no? Su ejército se ha engrandecido. Tiene tantas cosas, tanta gente, tantos hombres de guerra, también posesiones, y ya no hacía falta de que él vaya a la guerra, ¿no? Y ahí cuando su ejército se ha engrandecido, él entonces recuerda de dónde Dios lo había sacado. Por eso en este pasaje que nosotros estamos leyendo dice, ¿no? David estuvo delante de Jehová y dijo: Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿No? ¿Quién soy yo y cuál es mi origen para que tú me hayas traído tan lejos, podríamos decir? ¿Por qué el rey David reconocía esto? Y todo el desarrollo de este pasaje, por eso yo decía ¿quién soy yo?, ¿no? Como título de esta predicación, ¿no? ¿Por qué David decía todo esto? En 2 de Samuel podemos encontrar en el capítulo 11 que era la primavera, la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse en la azotea de su palacio. Entonces, mientras él estaba descansando, él podía ver ahí en la casa de un vecino a una mujer desnuda, bañándose. Mandó a averiguar quién era y la trajo. Y bueno, se llegó a ella, ¿no? Siendo el rey, podía el rey por su poder hacer lo que quería sin que se le oponga, se llegó a esta mujer, ¿no? Esta mujer se llamaba Betsabé, era esposa de Urías el hitita, ¿no? Y después de estar con ella, pues ella le contó luego que quedó embarazada. Y quiso el rey, pues mandó a traer a Urías desde la guerra para que fuera y esté con su esposa para cubrir, diríamos, ese embarazo indebido que había pasado y así cubrir su pecado. Sin embargo, Urías, siendo fiel al rey, le dice: no, como la gente está en la guerra, yo voy a estar en mi casa. Así que se quedó en la puerta del palacio. Mirando eso, David mandó que lo embriagaran, y ni embriagado, no hubo manera en que este hombre llegara a su casa. Entonces, mirando que este hombre no había forma como llegue a su casa para que esté con su mujer, entonces, ¿qué hizo David? Mandó que lo pongan, diríamos, en la línea de batalla, en el lugar que era más peligroso, con la intención de que Urías muera. Y así fue, ¿no? Murió. Y ese es un hecho que ha marcado, como diríamos, una de las bajezas más grandes de este rey David, ¿verdad? Matar a un inocente. Primero quitarle la mujer, ¿no? Estar con ella, y luego mandarlo a matar a él prácticamente. Después, algo que también resalta aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, verso 2, perdón, en el verso 21, dice que David también mandó hacer un censo, ¿no? Y no le estaba permitido. Sin embargo, él quería ver cuántos hombres de guerra tenía y confiar, antes que en Dios, confiar en sus fuerzas. Por eso Joab le respondió que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? ¿No? Primera Crónicas 21:3. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. No le era debido, no tenía que mandar a censar, él lo hizo, y eso mostró que estaba dejando de confiar en Dios y empezar a confiar en la fuerza de su ejército. Entonces podemos ver que la vida de David, descubriendo sus cosas, no fue, diríamos, tan buena que sea de admirar, ¿no? También conocemos, después no corrigió a sus hijos, ¿no? Aunque fue un gran rey, quizá no fue un gran padre, y hay muchas cosas, diríamos, negativas respecto de su vida, ¿no? Y cuando él reconoce todo esto, cuando ve cómo ha sido su vida y cómo o cuán perversa o cuán pecador ha sido, y ahora entonces haber llegado hasta el lugar donde él se encontraba en este tiempo de Primera Crónicas 17, cuando su reino es tan grande, es entonces cuando él delante de Dios dice: ¿quién soy yo, Señor? Para que me hayas traído hasta aquí. ¿Quién soy yo? Entonces, el rey David reconoce su origen. Él está reconociendo que quién era él y quién era su casa. Y él está reconociendo que él era el último de los hermanos y él era aquel pastor de ovejas, ¿no? Y en relación a su familia no era prominente. Entonces el verso 18 nos dice que no merecía nada. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? ¿Quién soy yo?
Es como decir, Señor, tú sabes que yo no soy digno. Tú sabes, Señor, cuán malvado fui. Tú conoces todo lo que hice y todo lo que hago. Sin embargo, tú me has traído o me has levantado hasta este lugar de grandeza. Y con esas palabras nosotros podemos acompañar quizá nuestra situación personal, cada una de nuestras vidas, desde donde Dios nos recogió. Pensando yo sobre esta palabra, yo puedo decir también como David, ¿no? Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas fijado tus ojos sobre mí y me hayas hecho hijo tuyo y ahora siervo tuyo? ¿Quién era yo desde el lugar o el pueblito desde el cual tú me sacaste, ¿no? Algunos saben o muchos conocen que yo soy desde Piura, y desde Piura la provincia de Ayabaca y el distrito de Siches. ¿Y dónde queda eso? Es el rinconcito más pequeño. Y tú sabes, Señor, y conoces que vengo de un hogar muy humilde, de unos padres muy humildes, de una familia muy humilde. Yo fui el último de los hijos varones. Yo también podría decir, y tú conoces, Señor, toda mi maldad durante mi juventud, todos los pecados o maldad que yo cometí, las cosas que no te agradaron o cosas que quizá todavía hago. ¿Y quién soy yo para que tú me tengas aquí por hijo tuyo o siervo tuyo? En otras palabras, David está diciendo, todo lo que tengo tú hiciste, pues Señor, yo no lo merezco, ¿no? ¿Quién soy yo para que me hayas traído hasta este lugar? El lugar actual de David era el reino más grande de aquel entonces. El lugar actual de David era el rey principal, el rey más grande de Israel, el rey más famoso o el que más ha extendido su reino. Me has hecho llegar, Señor, tan lejos. Y él está reconociendo que todo lo que él ha logrado es porque Dios lo ha hecho. Él no lo hizo. Es el rey de Israel y Dios ha engrandecido su reino. Capítulo 14, verso 2. Y así es como con David, quizá nuestra vida. Todo lo que nosotros hayamos logrado hasta ahora, en el lugar donde usted se encuentra, si usted se casó, si usted tiene hijos, si usted logró una profesión, fue a la universidad, si usted ha logrado un negocio, si usted es empresario, ¿no? Si usted construyó su casa y si usted quizá tiene su vehículo o quizá usted tiene su empresa, todo lo que usted tiene es porque Dios lo hizo llegar hasta donde usted está hoy. Y entonces usted también podría decir, ¿quién soy yo para que tú me hayas escogido y me hayas hecho llegar hasta aquí? Y si ahora en el contexto actual todavía usted tiene fuerza o tiene vida y todavía tiene salud, entonces también usted podrá decir, ¿quién soy yo para que tú me hayas guardado ante todo peligro que hay en las calles o en nuestra sociedad? ¿Quién soy yo para que tú todavía me tengas con salud, Señor? Para que tú me hayas traído hasta este día. ¿Quién soy yo? Luego lo que el rey David reconoce es que para Dios Él es importante. El verso 17 y 18 dice, y aún esto, ¿verdad? Oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. David sigue reconociendo el trato de Dios para con él. Es el trato como para alguien tan importante a quien se le dice que hay una promesa para su descendencia o para su dinastía. Y sabiendo tú cómo soy yo, me estás tratando como a un hombre excelente. Imagínate,
Sabiendo tú cómo soy yo, ¿no? Sabiendo tú de dónde vengo, sabiendo cómo fui, sabiendo cómo soy, tú me estás tratando como a alguien excelente. Saben, todo hijo y siervo de Dios es importante para el Señor. Si usted cree que no es importante, que se ha equivocado, pues David lo fue y él no fue perfecto. Fue un hombre con una naturaleza como la nuestra. La diferencia es que después que él pecaba se arrepentía. Y entonces Dios extendió su amor, su gracia y su misericordia sobre su vida. Es la misma gracia y misericordia que Dios quiere extender en la vida de usted si es que usted se arrepiente. ¿Qué pues me has dado todo que otra cosa podría pedirte? Ya no hay nada que pedirte a ti. Si tú, Señor, me estás considerando, si tú estás teniendo misericordia de mí, si tú estás hablando de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, entonces, ¿qué más podría yo pedirte? ¿Qué más podría yo solicitar de ti? Pues me has dado todo, oh Señor. No hay nada más que yo podría pedir. Lo segundo que el rey David reconoce es el amor y la grandeza de Dios. El verso 19, verso 20 dice: Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Solamente es por amor a tu siervo. También el apóstol Juan dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Entonces el rey David reconoce que es el amor de Dios que brota de su corazón hacia Él, sin merecerlo. Sin merecerlo, Dios está mostrando su favor, haciendo grandezas en su vida. Por lo cual no hay ningún Dios que pueda ser semejante a Él, sino solo Dios. El Dios de David es único. Como no hay Dios como no hay Dios que en vez de castigarnos por el pecado, entregue la vida de su único Hijo para que nosotros tengamos vida. Ese Dios que amaba de esa manera, David, es el Dios que nos ama hoy en día también a nosotros, ¿no? Ese Dios que tenía que castigarnos es el Dios que nos muestra entonces su misericordia. Es el Dios que nos da vida. Efesios 2 y verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese Dios que amó de esa manera extraordinaria a David es el Dios que de manera extraordinaria nos ama, le ama a usted y me ama a mí, ¿verdad? Que en vez de traer el castigo por causa de nuestro pecado, traiga la salvación. Y de una manera tan extraordinaria, ¿verdad? De una manera tan especial que tenía que entregar la vida de su único Hijo para darnos vida eterna. En eso se muestra el amor de Dios, ¿verdad? En que entregó a su Hijo a cambio de la nuestra. Por eso David está diciendo que no hay otro Dios como Él. Él es único, aquí dice, pues, ¿no? Lo segundo que dice que también esto lo lleva a reconocer que no hay nadie como Israel, ¿verdad? Primero él está reconociendo, ¿no?, el origen de él. Está reconociendo que todo lo que él tiene, Dios lo hizo. Y David está reconociendo que para Dios, David es importante. Y David está reconociendo en el verso 20 que no hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. El verso 20 decía: Jehová, no hay semejante a ti,
Ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Eres único, Señor, ¿no? Y después de reconocer esto, el rey David está reconociendo el amor de Dios hacia su vida. Y luego el rey David está reconociendo que tampoco hay nadie como el pueblo de Israel. Verso 21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese, un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. No hay nadie, ¿no? Dios ha hecho de Israel su nación. Isaías 43, verso 3 al 5 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Qué verdad tan grande, ¿verdad? Y qué nación tan grande es Israel para que Dios le ame de esa forma tan especial, ¿no? Israel es pueblo entonces de Dios, ¿no? Según la palabra que dice Deuteronomio 7, verso 6 en adelante: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí viene lo importante: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y así como Dios había hecho con Israel, entonces Dios lo ha hecho con David, ¿verdad? Cuando Dios escogió a Israel, lo escogió para ser su pueblo. No porque ellos eran más que todos los pueblos, sino que era un pueblo insignificante, pero a Dios le llenó en su corazón escogerlos. De igual manera pasó con David. No que David sea un hombre excelente, sino también era un joven insignificante, pero Dios lo escogió. Entonces Dios está repitiendo aquí la historia, ¿no? Y también Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Como el apóstol Pablo dice: porque lo necio y lo vil escogió Dios del mundo, y entre los cuales estamos nosotros. Yo no sé cómo usted se sienta, pero yo sí creo que Dios cumple su palabra, pues nos escogió. Antes del Señor éramos necios, antes del Señor éramos pecadores, tercos, metidos en el pecado. Sin embargo, la gracia de Dios nos alcanzó ahí, no por ser mejores, sino quizá por ser los peores, insignificantes delante de los ojos de los hombres, pero amados por Dios. Y Dios nos ha escogido y nos ha traído delante de Él. Nos ha limpiado en la sangre de Cristo, nos ha santificado con un propósito como lo tenía con David y con su pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios para con ellos? Verso 21. Pueblo para dar a conocer el nombre de Dios. 21 en la parte C dice: para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. ¿Por qué tanto la Biblia se enfoca en la historia de Israel y el futuro de su pueblo? ¿O por qué tanto Dios se enfoca tanto en Israel y en su pueblo? Porque una nación es llamada el pueblo elegido de Dios. Esas preguntas deben estar siempre en nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios de escoger un pueblo, de escoger una nación, verdad?
¿O cuál es el propósito de Dios de escoger un siervo? Pues si nosotros miramos desde cuando Dios escogió a Abraham en Génesis 12, verso 1-3, ¿no? Le dio una promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa que dio Abraham? Que Abraham y a su descendencia les iba a bendecir para que ellos sean bendición para toda la tierra. Para que ellos sean bendición. Entonces Israel no era el depósito de la bendición, sino Israel era el canal de bendición. Y esa era la razón por que Dios escogió a su pueblo. Esa es la razón por la cual Dios escoge a sus siervos. Es la razón por la cual Dios también lo escogió a usted y a mí para que nosotros seamos bendición, ¿verdad? Esa fue la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Mesías que vendría a través de la nación de Israel siempre estuvo destinado a ser el Salvador de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento también contiene muchas invitaciones dirigidas al mundo entero para venir y adorar al único Dios verdadero en Israel. Entonces, ese propósito de Dios lo tuvo siempre, ¿verdad? De escoger a este pueblo para que sea pueblo de Él y para que ese pueblo sea bendición para los demás. Esa promesa de Dios o ese propósito de Dios no tiene que olvidarse. No podemos vivir de espaldas a la gente con tanta necesidad de Dios. No podemos vivir de espaldas a la gente con tanta necesidad de amor. No podemos vivir de espaldas a personas que están viviendo sumidos en la perversidad, en la inmoralidad, ¿verdad? Porque Dios, así como escogió a Israel, nos ha escogido a nosotros para que seamos bendición a ellos. Por eso Dios para con su iglesia dijo, ustedes sois la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Y como sal y luz del mundo, entonces la iglesia está llamado a preservar desde toda contaminación a este mundo perverso y hacer la luz para que ellos puedan conocer el camino hacia el Señor Jesús o el camino hacia Dios mismo. Esa es nuestra función. Y nosotros debemos de estar agradecidos porque Dios nos escogió sin que nosotros lo mereciéramos. Podemos, quien sea que usted sea, decir, ¿quién soy yo, Señor, para que hayas fijado tus ojos en mí? Después de reconocer entonces David y no olvidar su origen, de reconocer el amor de Dios, en tercer lugar, David reconoce la promesa de Dios a partir del verso 23. ¿Qué es lo que le dice, no? Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre. Y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. ¿No? La intención entonces aquí de David nos enseña que si Dios ha tenido este propósito, entonces permanezca, le está diciendo Señor, este propósito, que engrandezcas tu nombre, entonces mi herencia será establecida en tu presencia. Mi dinastía será eterna, conforme al verso 26 y 27. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre. Esa bendición que Dios tenía para David de perpetuar su casa, de perpetuar su linaje, vino a tener cumplimiento ¿cuándo? En la venida de Cristo, ¿verdad? Por eso que a Jesús se le conocía como hijo de David, ¿no? A Jesús, 17 versos en el Nuevo Testamento describen como el hijo de David, ya que Cristo, el Mesías, era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. Mateo
1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios cumplió entonces su promesa hasta Jesús, ¿no? Cuando vino Jesús era el cumplimiento de toda esta promesa que Dios ha tenido desde Génesis 12:1, ¿no? Que en Abraham y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, posteriormente a David le está diciendo, ¿verdad? Y David está reclamando esta promesa. Acerca de tu casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues yo y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Hermanos, tenemos que entender, ¿no? Dios tiene un propósito en la vida de los siervos que Él escoge. No importa la situación, no importa la condición, no importa el momento, las circunstancias, no importa la vida de repente en la cual tú estás pasando. Cuando Dios pone sus ojos en ti, pues Dios te recibe tal como eres, aun cuando hayamos estado envueltos en nuestros pecados. Así Dios te recibe, así Dios te ama. Y Dios te acoge con su amor y luego te limpia, te santifica para hacerte siervo en sus manos, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de reconocer esta gran bendición que Dios nos escogió sin que nosotros lo hayamos merecido, sin que nosotros hayamos sido excelentes personas, sin que nosotros hayamos sido personas con tanto conocimiento o capacidad, pues nació en el corazón de Dios fijar los ojos en cada uno de nosotros. Y la historia para con el pueblo de Israel se repite posteriormente para con todo el mundo, ¿verdad? Así como Dios dio naciones por Israel, dio hombres por Israel, ¿verdad? Estaba dispuesto a todo para liberarlos a ellos. Con nosotros ya pues en el Nuevo Testamento Dios dio a su Hijo para liberarnos del pecado. Imagínense, Dios dio a su Hijo. Ese Dios que debía de castigar nuestra maldad, ese Dios que debía castigar nuestro pecado, pues entregó la vida de su Hijo para darnos vida eterna, para llevarnos al reino de Él. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios igual. Este es el Dios que, así como manifiesta su justicia, también manifiesta su amor. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? Ese es un gran privilegio. Por eso nosotros podemos reconocer, Señor, ¿quién soy yo? Para que tú hayas fijado tus ojos en mí. Y aunque no eras nada, aunque no somos nada, pues para Dios somos amados. Para Dios somos excelentes siervos. Entonces no sientas o no te juzgues a ti mismo como menos. Si Dios te ama y Dios entregó la vida de su Hijo para darte vida eterna y tiene un propósito para con tu vida, sea agradecido. Y ahora en el lugar donde tú estás, sea este pequeño o grande, no olvides este amor de Dios, este amor incondicional que te rescató desde el lugar quizá más perverso. No lo olvidemos, sino que podamos vivir para reconocer esa grandeza, podamos vivir para exaltar ese gran amor de Dios, vivamos para darles esa gloria a Dios, que no hay otro Dios como Él. Nadie puede hacer lo que Él hizo. ¿Qué Dios hay en el mundo que haya dado la vida de su Hijo a cambio de la vida de las personas a quien Él tenía que castigar? No hay otro Dios igual, es el único Dios. Y ahora esa promesa también es para nuestra vida. En Jesús nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y a Jesús se le dijo Hijo de David, ¿verdad? En Marcos encontramos ahí a un hombre que, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A un ciego, ¿verdad? Y así nosotros también podemos decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y si ya la has tenido, entonces, Señor, te alabamos. Ahora esa promesa también es para con nosotros. Nosotros tenemos que ser bendiciones para otras personas.
En este tiempo, cuando es tan difícil, que nuestras vidas sean vidas que hagan conocer el nombre del Señor. Que nuestras acciones sean acciones que hagan conocer que hay un Dios que tiene control de todo en todo tiempo. Así que tengamos ese corazón delante del Señor. Si estás donde estás, no ha sido tu esfuerzo. Si estás donde estás, no ha sido tu capacidad. Si estás donde estás, no es porque eres inteligente, sino es porque Dios te trajo, Dios te condujo, Dios te permitió, Dios te dio la salud, Dios te dio los hijos, Dios te dio la casa, Dios te dio todo, y Dios te dio la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo no alabar a nuestro Señor? ¿Cómo decirle, tú eres único, Señor? ¿Cómo no decirle que tú eres grande, que tú eres todopoderoso, que no hay otro como tú? ¿Cómo no decirle? ¿Cómo no vivir para ser agradecido cada instante a nuestro Dios? Piensa y dile al Señor, ¿quién soy? Y si no te sientes digno, David no se sentía digno, pero Dios le amaba así. David no se sentía capaz, fue pecador, fue perverso, pero él se arrepintió. Y ahí está la diferencia, en que David se arrepintió. Y ahí nosotros tenemos que llegar en que, aunque pecadores, tenemos que arrepentirnos, porque Dios nos está llamando y Dios nos ama. No importa cómo tú has vivido, no importa si tú has renegado, o no importa si tú has blasfemado y has rechazado anteriormente el Evangelio, o si de repente has conocido a Jesús o has recibido a Jesús y luego te alejaste y lo negaste. Recuerda que Pedro también negó a Jesús, pero a diferencia de otro, también Pedro se arrepintió. Entonces nosotros también podemos arrepentirnos y volvernos al Señor. El Señor está esperando entonces nuestro arrepentimiento. ¿Recuerdas de aquel hijo pródigo que se fue tan lejos, pero un día se dio cuenta dónde estaba viviendo, dónde él podía haber vivido y dónde vivió? Y dijo, sí, Señor, he pecado contra Dios y volveré a la casa de mi padre. Y cuando él decidió volver a la casa de su padre, ese día hubo fiesta por un pecador que se había arrepentido, porque el que estaba muerto había vuelto a la vida. Y así hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y que se vuelve a él. Este es día de fiesta, este es día de celebración, porque el Señor te está llamando, el Señor nos está llamando. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Confiesa tu maldad, confiesa tus pecados, y el Señor te está esperando, nos está esperando. No lo merecemos, no somos nada, ni nuestra casa ha sido nada. No éramos nada, pero el Señor nos ha escogido en Cristo Jesús. Y el Señor está extendiéndote esa invitación esta mañana a ti. Si tú no te sientes nada, Dios te está llamando. Y si tú te sientes pecador, igual Dios te está llamando. El Señor Jesús vino por los pecadores y no por los justos. Rinde tu corazón a Él. Vuelve tu corazón a Él. No vayas más lejos, es tiempo, regresa. Dios es tu Padre, está dispuesto a recibirte. Vamos a orar. Vamos a volver nuestra vida al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. No merecemos tanto amor. Señor, reconocemos que no somos nada. Y que así como David, Señor, decimos, ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo, Señor, para que tú hayas fijado tus ojos, Señor, en mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hayas entregado tu vida, Señor, en la cruz por mí? Con amor eterno, Señor, nos amaste. Y tu amor, Señor, es tan grande, Señor, porque de tal manera, Señor, nos amaste, que diste la vida de tu único Hijo para que tengamos vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y nosotros, Señor, creemos, Señor, oh bendito Jesús, que tú, siendo Dios, viniste a buscarnos y entregaste tu vida en esa cruz para darnos vida eterna. Por eso, en esta mañana, arrepentido, Señor, de nuestra rebeldía, arrepentido, Señor, de nuestro pecado, arrepentido, Señor, de vivir nuestra vida por nosotros mismos, nos volvemos, Señor, a ti, que nos perdones, que nos recibas, Señor, y recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, queremos vivir para ti, Señor. Queremos dar a conocer tu nombre. Queremos, Señor, glorificarte. Queremos, Señor, que todas las naciones de la tierra, Señor, te conozcan, que no hay Dios como tú, que eres el único. No hay nadie semejante, Señor, a ti. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en este día, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.